Y ahora vamos a dar paso a comentarios y preguntas. Levantar la mano. Tenemos ya unas cuantas manos levantadas en pantalla con el emoticono de que Zoom nos provee. Y tenemos a Mirta. Mirta, la primera ahí. ¿Cómo estás, Mirta? Tienes que abrir el micrófono. Bueno, respecto al tema que tú has tocado, la verdad que yo siempre he sido una persona de darle mucha vuelta a la cabeza, ¿no? Ujú. Y, y la verdad que puedo decir que ha habido un antes y un después de haber escuchado todos estos mensajes tan hermosos. Lo que has comentado, yo pensaba en mi cabeza, ¿no? Y yo decía, ¿y cómo yo puedo ser feliz estando allí si yo no voy a tener igual a mi madre que fumaba, o no voy a tener este primo que se suicidó, varias cosas que han ocurrido como ocurren en cada familia, ¿no? Eh, pues puedo decir, como dijo Moisés, Jaime, a mí de la tierra también, o que estén ellos, pero qué alegría yo puedo tener. Yo quiero que donde yo esté, ellos también esté, como dijo Jesús, ¿no? Y digo, no es suficiente ahora lo que yo haga para ser salva, porque cuando Pedro le dijo, ¿y quién podrán ser entonces salvos, no? Entonces hay tantos textos que a mí me hacía tanto dudar, y eso es como que te mete más miedo hacia la muerte, ¿no? Y bueno, pues ciertamente ya después que ha pasado todo esto, y siempre la preocupación, como tú decías de tu madre Emilia, ¿no? Preocuparte hasta de Chema, por ejemplo, uff, pero esto todavía no llega a la carnicería, digo, Chema, y Chema sabe que me pongo nerviosa, y ¿qué hace él? Me manda un WhatsApp, querida, y llego más tarde porque hoy hay que hacer chorizo, hoy hay que hacer no sé qué cosa, y ya Ujú. sabes que me pongo así, pero ya no, he cambiado un poco el chip a partir de después de escuchar estos temas tan hermosos, tan esperanzadores de todo esto que estaba tan errado, tan confuso y tan tormentoso para mí. Y ahora lo veo de otra manera. Ahora veo que es como si una persona tiene que sufrir. Mira, ahora el 26 de este mes, una chica ha pedido la eutanasia, tiene el problema de ELA, Ujú. entonces un hito se ha quedado todo así, unos gritos, sufre muchísimo. ¿Cómo tú puedes estar bien y decir, no, que Dios quita y pone, que Dios tiene que mandar la muerte? Si está sufriendo un montón, no sabes por cuántos años más seguirá, y no tiene vida, porque tú Ujú. tienes que, mi hermana tiene que darle la pastillita y cualquier tontería. Entonces, yo Ujú. recibiendo todos estos mensajes, la verdad que ahora sí que tengo la certeza de mi Dios, y digo, si la salvación pertenece a Dios, y gracias que no pertenece a ningún ser humano, porque si perteneciera a un ser humano, ¿qué sería de nosotros? ¿Entiendes? Ya Claro. bastante sufrimos aquí como para, yo estoy súper contenta, y era una cosa que antes ni quería pensar en esto, porque como Marta, yo pensaba, por ejemplo, en este sentido, yo si me voy, ay, ¿qué será de mi hermana más años? Si llega a conocer al Señor, si no lo llega a conocer, ya no me importa eso. Ahora Ujú. sé que si no lo conoce aquí, lo conocerá en el tiempo que Dios tiene destinado para aquellos que aún no han conocido, porque son muy débiles en fe o les falta la fe. O Porque porque no tuvieron las oportunidades para realmente conocerlo. tuvieron una vida tan tormentosa, tan cerrado, que el mensaje no podía llegar de una manera u otra. Ahora sé que la salvación pertenece a Dios, que puedo estar tranquila, puedo respirar, suspiro, antes no dormía y ahora duermo mucho mejor, y Ujú. nada, todo está en las manos de Dios, y así será cuando Él quiera. Deseando cada día más, anhelar que termine todo esto, porque donde quiera que vemos son noticias malas, malas, y Ujú. ya basta ya de ver tanta miseria, tanta injusticia, y como dice segunda de Pedro 3:13, ya que venga el cielo y la tierra y que more totalmente la justicia de Dios. Así que Ujú. contenta por mi parte, no tengo más nada que decir para dejar a los próximos Ujú. hermanos. Y Mm. gracias por el mensaje. Saludos a la familia, bendiciones para todos. Muchísimas gracias, Mirta. Creo que has dado en el clavo en en muchas cosas, ¿no? Desde canciones o himnos, entre comillas, cristianos, porque al fin y al cabo apelan precisamente a ese up del miedo,
que está llenado con esos archivos del miedo que están llenados de una manera desbalanceada, de una manera corrupta, y ahora apelamos a ello, ¿no? O sea, tienes que venir, tienes que reunirte con nosotros, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, porque si no, porque si no, porque si no, porque si no, porque si no. Ah, y eso desde la A a la Z, de todas las denominaciones en sí, o sea, hablan de los peregrinajes o los compromisos que se hacen dentro de la Iglesia Católica, pero todas las iglesias tienen eso. Quitas el infierno y entonces las iglesias se vacían. Entonces, ¿qué? No puedes quitar el infierno, porque el infierno les da suficiente miedo como para que por el miedo están en la iglesia. Entonces, estamos viviendo con miedo, estamos actuando por miedo y encima luego con el miedo de que igual si llega el momento que igual encima no vamos a estar ni siquiera listos porque pasa nuestro nombre por el tribunal, igual decide que en ese momento he discutido con mi esposo o con mi esposa y todo el buen trabajo que he hecho al final cae. Al final es una religión basada en el miedo. Qué curioso. Una religión que se hace llamar cristiana, basada en el miedo, y un Cristo que ha venido a quitarnos el miedo. Algo ahí no encaja. Algo ahí no encaja. Una persona me escribió un mensaje y me dijo lo siguiente. Mi hija es una de las personas más cariñosas, más amables. Trabaja como social worker, trabajadora social. Pero tiene un corazón tan enorme, tiene un sentido de la justicia tan alta, que lucha contra la injusticia que recibe el ser humano, etcétera, etcétera. Yo la veo a mi hija, me decía, y veo a una persona que la admiro como persona, etcétera. Pero cada vez que estaba con ella, por un lado la admiraba como persona, por la calidad humana, y por otro lado esa angustia tremenda, grande, enorme de un padre sabiendo que mi hija se va a perder, que lo voy a perder por la eternidad, porque mi hija es lesbiana. Entonces, como mi hija es lesbiana, yo como padre, me decía este señor, me decía, yo veía, y yo amo a mi hija y yo nunca la juzgué a mi hija. Yo nunca la juzgué, nunca la repudié, ella es lo que es y podremos estar de acuerdo o no, pero es mi hija. Y mi hija, hablamos y soy un amigo para ella, etcétera, etcétera. Pero el que la iba a juzgar iba a ser el Dios de amor. O sea, el Padre terrenal no la juzgaba. El Padre terrenal no se separó de ella. El padre terrenal no la abandonó, no la repudió, no la apedreó, no la echó de la casa. No, todo lo contrario. La abraza, la dice que la ama, la quiere, etcétera. Y es una chica que a nivel social está haciendo una obra impresionante y que tiene una calidad humana muy grande, etcétera. Y ahora el Dios de amor es la que la va a quemar, la que le va a apedrear, la que le va a odiar, etcétera, etcétera. Me dice, en el momento en el cual eh, entendí que mi hija va a ser salva, que yo la voy a ver al otro lado del río, o sea, es como que me he quitado 30 kilos de encima de mis hombros, 30 kilos, porque ahora ya no estoy con esa cara de angustia cuando estoy con ella, amándola, pero la cara de angustia, y van a ser los últimos días que voy a estar con ella, porque se me va a morir un día de estos y la voy a perder por siempre. Ahora puedo disfrutar más de esos momentos en lugar de estar continuamente con el miedo de la angustia mientras estoy disfrutando de mi hija. O sea, hace una diferencia de la noche a la mañana. Tenemos a Ellen. ¿Tienes que abrir el micrófono, Ellen? Cuéntanos. Sí, buenas tardes. Interesante. Gracias, Oscar, porque escuché en uno de los vídeos de una niñita que tenía miedo, pero que luego la historia que le hiciste fue que esos eran unos demonios que habían caído cabecita abajo, eran tontitos. Sí.
eso me ayudó a mí increíble. Es como una dosis grandotota de valor, y siempre cuando tenía ese miedo, inmediatamente decía, gracias Señor, pero yo mirando al cielo así, gracias Señor, porque como una niña pequeña no me has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. A mí me ayudó tanto, tanto, tanto ese testimonio que hasta el día de hoy lo practico. Y uno de los miedos que yo tenía tanto era eso de perderme y de toda mi familia, que mis hermanos se fueran a perder, y yo pasaba orando por ellos. Después dejé de orar, pidiendo por ellos. Comencé a dar gracias, Señor, gracias por la salvación de toda mi familia, especialmente de mis hijos. Era un miedo si mi hijo faltaba un día a la iglesia, lloraba y estaba tan triste sentada, pero mi mente en otro sitio, y gracias a Dios porque todo eso cambió. Ahora vivo con esa paz, esa tranquilidad. Sé que mis hijos son salvos, y uno de ellos, el mayor, se fue a Puerto Rico, y yo llegando a casa, después de irlo a dejar al aeropuerto, cansada con un gran sueño, a dormir. En otro tiempo era angustia, dolor, sufrimiento, y le doy gracias a Dios porque este mensaje da mucha paz y esa tranquilidad, y no tenemos miedo a lo que pase. Sabemos que Él está con nosotros, que nuestro papito cariñoso, lleno de amor, de misericordia, Él nos acompaña. Eso me da tanta tranquilidad. Gracias a Dios especialmente, y gracias a todos estos mensajes, los testimonios y lo que estaba diciendo la hermana de los cantos, de veras que van formando eso. Eso entra en uno y uno comienza a cuestionarse, ¿será que estoy lista? Y yo siempre todas las noches decía, ¿será que estoy lista? Y hasta uno dudando, porque lo hacen que uno dude, y donde dan que no tenemos que dudar, pero al mismo tiempo le siembran la duda con esos cantos, con los mensajes, y ahora no, puedo descansar en los brazos tiernos de mi Padre Celestial. Amén. Y Amén. Qué lindo. y duermo como una bebé en plumas, así. Y yo digo, qué bueno. Qué Gracias bueno. a Dios. Sí, gracias. Es vivir sin el miedo, sin la corrupción del miedo. Como decíamos al principio del estudio, hay ciertos aspectos del miedo que más están bajo lo que podríamos también denominar la prudencia, ¿no? Y ser prudentes es importante. Pero la toxicidad del miedo. Esa referencia, que para aquellos que no hayan escuchado ese estudio, y no recuerdo exactamente dónde estaría ese estudio ahora en estos momentos como para dar el nombre, de esa chiquita que veía espíritus, veía presencias en su habitación, presencias en la casa, presencias en la habitación, etc. Y hay personas, pues también, ¿no? Que fijaros que personas que ya son adultas y tienen miedo a la oscuridad. Y sabemos que es un miedo irracional. Un miedo irracional. O sea, tú estás en la habitación, en una habitación, y hay una silla en la habitación, ¿no? Y fijaros que ¿hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Sí, claro que hay alguien. O sea, un bandido ha entrado por la ventana y dice, ¿le apuñalo? No. En lugar de apuñalarle, me voy a sentar en la silla y le voy a observar desde la silla, porque eso es lo que los bandidos hacen, claro. Entran y te observan desde la silla. O sea, te das cuenta que es irracional, y luego enciendes la luz y no, que era la silla y una chaqueta sobre la silla. Ay. Pero es que parecía totalmente irracional. Tenemos miedos irracionales.
mira, yo tuve unas cuantas experiencias de presencias y creo que muchas personas han tenido esa experiencia de medio presencias, ¿no? Yo recuerdo una vez estuvimos con mi esposa durmiendo en un campamento abandonado. Bueno, ya era abandonado, pero ahora fue comprado para para limpiarlo, etcétera. Y era un campamento de los antiguos Boy Scouts, los Scouts, así como campamento de niños. Algunos lo conocen, por ejemplo, los Pathfinders o los aventureros o ese tipo de campamentos, de los Boy Scouts. Y estábamos en esta habitación y había en las paredes la Ouija, ¿sabes? La Ouija, el alfabeto de la Ouija, señales de pentagrama, se veía que había habido ahí, posiblemente entre estos jóvenes, no lo sé, pero había habido rituales de Ouija, como mínimo rituales de Ouija, porque había bastantes Ouijas, paneles de Ouijas escritas en el suelo, pentagramas, etcétera, etcétera. Y nada, mi esposa y yo, ningún problema, nos fuimos a dormir. Como a eso de las 12 de la noche, como de una esquina de las 12 de la noche, aparecía así como una especie de pontífice. Parecía un papa, todo bien vestido, así como pontífice. Estaba todo oscuro. Un pontífice y se acercaba, se acercaba, se acercaba. Y eran las 12 de la noche. Nosotros nos habíamos ido a acostar como a las 9, 9:30, una cosa así. Y escucho que mi esposa también estaba despierta y, y digo, "Ja, se parece a un papa". No, mi esposa, creo que fue mi esposa la que dijo, se parece al papa, se parece a un papa. Y digo, que no solo lo estoy viendo yo, ¿lo estás viendo tú también? Y dice, sí, mira. Y dice, tiene así, como la corona así, tiene el palo, etcétera, parece un papa. Y se estaba acercando. Y sí, sí. Y nosotros como si estuviéramos viendo una película. Pero claro, lo que me impresionó es que no eras yo solo el que lo estaba viendo también mi esposa, ¿no? Entonces mi esposa dice, parece el papa. Y ahí me di cuenta que, ella también lo estaba viendo. Y nada, pasamos ahí unos segundos describiéndonos y venía así como... Y venía aquí y me dice mi esposa, estoy tan cansada. No sé si, ya no me acuerdo exactamente los detalles, si fue ella o yo. En el nombre de Cristo, vete. Y hizo... Y se fue. Y dice, bueno, te amo, te amo. Y nos fuimos a dormir. Y ya está. Así fue, literalmente. Es como que fue más una... mira qué curioso, mira qué cosa más curiosa. Y es por eso lo que hablaba Ellen en ese vídeo de que estos que andan ahí, son estos espíritus que cuando cayeron en la tierra, pues cayeron, en lugar de caer de pie, cayeron de cabeza, se dañaron la cabecita y por eso, ¿no? Y bueno, como esas experiencias, alguna que otra también, que no tenemos tiempo de cambiar, de contar ahora. Pero es digamos, para explicaros que cuando uno está acostado y está descansando en el Señor, etcétera, ahí aparece una imagen en un lugar extraño, durmiendo en una habitación donde hay símbolos de brujería por todos los lados, con ouijas, con pentagramas pintados en las paredes, etcétera, etcétera, etcétera. Y, mira, curioso, tal. Y mi esposa, no, es que estoy muy cansada ahora para esto. Estoy muy cansada, quiero dormir. Ok. En el nombre de Jesús, vete, como no tenemos tiempo para ti. Y se fue. Y nos quedamos dormidos. En la misma habitación, mi esposa me dice, hay un ratón aquí. Otro día, en la misma habitación. Hay un ratón aquí. Y me dice, tienes que buscar ese ratón, poner una trampa de ratones, porque aquí hay un ratón. Está entrando, yo creo que está entrando desde fuera y hay un ratón. Porque se escuchaba. Ok. A la noche siguiente se escuchaba. Y me dice, no pusiste trampa, no buscaste el ratón, y esto no me va a dejar a mí dormir. Fijaros, El papa viniendo de la esquina, así, todo medio espíritu. Mi esposa dice, tengo mucho sueño. Eso no había ningún problema. Es el ruido del ratón. El ruido del ratón, eso no me va a dejar dormir. Así que enciende la luz y va a ver si encuentras el ratón. Enciendo la luz
y había una serpiente que había entrado, posiblemente buscando al ratón, había entrado, había ido por la pared, se había subido a la mesilla de noche, porque yo lo escuchaba por ahí por la mesilla de noche, yo creía, Dios, el ratón tan cerca mío, y en el encender la luz había una serpiente que estaba yendo hacia mi almohada. Así que abro los ojos, la miro y no puede ser. No puede ser. O sea, como que no te está esperando una serpiente. Y yo, no puede ser. Y nada, me levanto, mi esposa se levanta y dice, uy, ¿y eso? Salgo, abro la puerta y fuera había un hacha, porque estábamos en el bosque. O sea, este campamento, pues era un campamento de los antiguos Boy Scouts y estábamos en el bosque. Entonces había un hacha, porque había un montón de leña. Cojo el hacha y cojo con el hacha y ¡brum! Con el hacha, cabeza, pared. Se queda el hacha clavada en la pared y la serpiente, la cabeza de la serpiente contra ello. La limpiamos, la pusimos fuera, ya estaba muerta y nos fuimos a dormir. A la mañana siguiente, el encargado de ese campamento, de ese antiguo campamento, me viene y me dice, pero era un pitón. Porque aquí en Australia, aquí el 99% de las serpientes son venenosas. Ya muchos sabéis que aquí tenemos muchos animales muy, muy venenosos, 99 son venenosas. Entonces la ve y me dice, pero era una pitón, la pitón no son venenosas. Era una pitón. Le dije, me lo siento, pero yo a las 2 de la mañana no ando pidiendo carnet de identidad. Yo a las 2 de la mañana no le estoy preguntando, ¿tú qué eres? ¿Una tiger o eres una red belly o eres pitón? Yo a las 2 de la mañana al lado de mi cabeza, ¡pum! Y ya está. En el mismo lugar. Pero esa misma noche dormimos tranquilamente. Ningún problema. Ningún problema. Era más, y de hecho, mi esposa no era tanto por la serpiente, era más por el ratón, porque tenía un miedo a los ratones. Dice, no, a mí el ratón es lo que me quita el sueño. ¿Ok? Vamos a ir a Verónica entonces. A ver si Verónica puede abrir. Hola. Ahora. Hola, Hola, a ti sí hola. te escuchamos. ¿Sí? Hola, Oscar, ¿cómo están? Hola a todos. Muy ¿Cómo bien. va? Bueno, yo voy a hacer así, tratando de ser rápido. Yo no tengo miedo, yo tengo miedo, sí tengo miedo. Tengo Todos varios. tenemos. Sí. Bueno, eso me tranquiliza. Hablar y escuchar estos temas me tranquiliza porque yo pensé que era como una cosa medio especial, pero bueno, todos tenemos miedos. Eso, Sí, bueno, sí. no sé si está bien o no, pero me tranquiliza que seamos muchos. Pero el tema es el siguiente, no está bien eso. Yo no tengo miedo a la muerte, o sea, porque gracias a todos estos estudios y a entender a nuestro Dios de amor y demás, yo le he perdido el miedo a ese misterio, o a eso que no sé qué es la muerte, o a dónde vamos, o bueno, eso no le he perdido el miedo a eso. Yo sí tengo mucho miedo, sobre todo por mis hijos, tengo 2 hijos viviendo lejos, pero tengo miedo por las cosas de aquí. Sí siento que tengo miedos por cosas de este mundo. Y bueno, y eso sí me cuesta, y me cuesta mucho. Pero escuchándote a vos y escuchando todos los testimonios de cada uno, me doy cuenta de que así como no tengo miedo a trascender, digamos, o a pasar para donde sea que haya que pasar cuando uno muere, también debería no tener miedo justamente a las cosas materiales, porque lo material es lo que a mí me produce muchas veces mucho miedo, mucha cosa de querer resguardarme, las cosas de este mundo. Pero Jesús dijo que está todo bien, y no dijo acá está bien y allá está mal, dijo está todo bien. Entonces, lo que yo pienso en mi aprendizaje es que me falta un montón, o que estoy aprendiendo, para poder aceptar esto, que está todo bien y que acá está todo bien también. Me pongo así porque es algo que me picotea la cabeza todo el tiempo. Y a veces no sé cómo manejarlo. Ese es precisamente el miedo tóxico. A ver, cuando yo digo que todos tenemos miedos, creo que un miedo más balanceado podría tener un subtítulo de prudencia.
O sea, como decía, o sea, yo por prudente, por el daño que me pueda infligir a mí mismo, o sea, por ejemplo, si alguien me viene y me dice, oye, Oscar, mira, tengo esta, y invierte aquí, etcétera, 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 y si tienes este dinero ahorrado, inviertes aquí, y, igual uno decir, tú tienes miedo de perder dinero o lo que sea, o puede ser que no tenga todos los datos que a mí me interese tener a la hora de hacer ciertas decisiones. ¿Ok? Yo, por ejemplo, si voy a comprar una computadora, pues igual miro 30 diferentes páginas webs para ver si esa computadora cuesta $670 en un lugar, voy a mirar a ver dónde está el de 650, porque va a haber un lugar de 650. Sí. Es el miedo de gastar de más. O sea, hay diferentes miedos que pueden estar dentro de la prudencia, etc. Lo que es tóxico es vivir con un miedo que en realidad te cause una ansiedad y una preocupación que al fin y al cabo está drenando tu energía. Es lo que hablábamos con la ilustración del móvil, esa aplicación que está abierta y recibes el mensaje y dice, esto te está drenando, te está drenando. O sea, yo no puedo estar con el miedo a que algo le pase a mis hijos o a que tomen una decisión, a que su matrimonio esté bien, etcétera. Yo no puedo estar viviendo porque me está drenando a mí. O sea, yo tengo que dar esos miedos, sacudirlos, limpiar ese archivo. Eso no me pertenece a mí, ni lo quiero, ni lo busco. Y de hecho lo rehuyo. Entonces, esos son los miedos que hay que quitarse. O sea, el ser precavido, el querer tomar una decisión teniendo todos los detalles, todos los datos, etcétera. A ver, mi esposa y yo cruzamos el desierto australiano en bicicleta y fue una locura. Cruzamos toda Australia, pero también habíamos ahorrado bastante dinero. Estuvimos trabajando 6 días a la semana, 6 días a la semana, por unos meses, por bastantes meses, y ahorramos mucho dinero. O sea que tampoco es que salimos de la casa, dejamos el trabajo, abandonamos todo, no teníamos hijos, éramos jóvenes, fuimos a la aventura, sí, pero teníamos dinero. O sea, tampoco íbamos de vagabundos. A lo que me refiero es que podemos llegar a poner ciertos anclas en nuestras decisiones para minimizar el riesgo. El riesgo, si es riesgo por riesgo y solo por adrenalina, pues igual tenemos un problema de adicción. Si tomamos decisiones sin ningún tipo de precaución, etcétera, igual no es que no tengamos miedo, igual es que tenemos una adicción a la adrenalina, que es diferente. O sea, la falta de miedo es una cosa y la adicción a la adrenalina y ser una bala perdida que te gusta mucho la adrenalina, eso es otra cosa. El ser un irresponsable no es una falta de miedo. No es un síntoma. Pero sí que aquello que te drena. Y los hijos, o sea, los hijos son su vida, ellos tienen que tomar ciertas decisiones, ellos van a tener ciertos errores. Ciertos de esos errores van a ser reversibles, otros no. Otros van a tener una consecuencia más grave que otros. Pero es que no podemos vivir así, porque si no es que no vivimos. Si no es que no estamos viviendo. Estamos continuamente. Esa frase de, bueno, uno nunca deja de ser madre, ¿eh? No, Eso en sí ya está cargado de una carga emocional. Sí. De una carga emocional, de una preocupación, que ya te das cuenta que esa persona tiene el app del miedo abierto y le está consumiendo un montón de batería. Okay. Tenemos a Alejandro y luego vamos a tratar por último entonces a Noemí. ¿Tienes que abrir el micrófono, Alejandro? Hola, Oscar, ¿cómo estás? Muy bien. Me alegro.
Estoy escuchando atentamente lo que decís con respecto al miedo. Coincido en todo lo que decís y quería aportar que el problema no es el miedo, sino el exceso de miedo. Porque el miedo a nosotros, los seres humanos, nos pone un freno para tomar decisiones que nos pueden poner en peligro en muchas situaciones, ¿no? Esto que decía, por ejemplo, de hacer una inversión en la criptomoneda, comprar una casa o vender una casa para viajar, por ahí se te ponen trabas y esas trabas son por algo, porque hay alguien que está viendo un poco más allá de lo que nosotros no podemos ver. Y ese miedo por ahí del fracaso, que a veces tampoco es el miedo al fracaso, sino a veces le tenemos miedo al éxito, ¿no? De que nos vaya bien y no saber cómo manejar ese éxito, que es un tema que también un poco no se habla. Y después lo otro que mencionaste con respecto al tema espiritual, que acá creo que muchos de nosotros que venimos siguiendo este nuevo Dios, desconocemos, le creemos más al pastor porque tiene una licenciatura, le creemos más al anciano porque hace muchos años que está en la iglesia. Entonces toda esa desinformación o mala información o información a media nos hace a nosotros tener en nuestra mente un falso concepto también un poco de lo que es la verdad y nos pone un freno sobre lo que es puntualmente Dios, ¿no? Yo desde el 2018 que te sigo y todos los días encuentro algo nuevo con respecto a Dios y nosotros los seres humanos somos muy teóricos y poco prácticos. Conocemos la Biblia desde Génesis al Apocalipsis, pero tenemos muy poca conexión personal con Dios. No ponemos a prueba lo que nosotros vamos aprendiendo. A mí me han pasado casos, por ejemplo, de tenerle miedo a Satanás. He pasado, te estoy hablando hace más de 20 años, he pasado noches sin poder dormir por sentir presencia. Y de rodillas le pedí a Dios que me quite ese miedo. Y a su manera, Dios lo ha hecho. Entonces hoy tengo un concepto de Satanás, tengo un concepto de Dios. Hay miedos que me aparecen esporádicamente. Hay una estadística que dice que por día una persona puede llegar a tener alrededor de 30.000 pensamientos, que esos pensamientos en un 95% son excesos de pensamientos de cosas que nunca van a pasar. Y eso en cada una de las personas genera un miedo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros creo que deberíamos hacer? Es tener una relación, es una sugerencia, ¿no? Esto es muy personal de cada uno. Tener una relación un poco más estrecha con Jesús, tener una relación un poco más fina con Dios, tener una conversación más real, más natural, más presencial, esperando que Él conteste, que yo entiendo en mi experiencia personal, que es mi experiencia, ojo, es mi experiencia, Él contesta y sabe lo que nos pasa. Pero tenemos que poner las cartas sobre la mesa para que Él pueda hacernos crecer porque siempre estamos al mismo nivel. Entrenamos y siempre hacemos la misma rutina con el mismo peso y la misma repetición y con la misma alimentación. Entonces, así como el cuerpo se estanca, el espíritu y el entendimiento también se estancan. Y quería, si me permitís, 1 Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Por eso lo importante, muchísimas gracias Alejandro, por eso lo importante de entender que aquel que es amor y un amor incondicional para con nosotros quiere reciclar esos apps, quiere limpiar esos apps que tenemos por dentro y quiere ponerlos en equilibrio, en un verdadero equilibrio. Así que muchísimas gracias por tu comentario, Alejandro. Nos quedan 2 minutitos a Noemí, a ver si... porque tengo que acabar ahora en 2 minutitos aquí, ahora son las 7. Tengo que acabar ahorita, así que a Noemí, a ver, trata de abrir el micrófono.
como hablabas de tus hijos, que algunos los tenés lejos, bueno, yo también tengo un hijo lejos. Antes de viajar fue un sufrimiento de 15 días que yo estuve muy mal pasando porque se iba, ¿no? Justo también mi marido fallece hace unos años y luego mi hijo se va y bueno, me quedo con mi hija y tengo a mi madre también de 80 años, que también las tres estamos en casa. Y bueno, lo que me da miedo es que noche tras noche acá vienen y tocan la puerta, quieren saltar el muro y bueno, y los vecinos me llaman por teléfono que están entrando ladrones a la casa. Y bueno, eso me da miedo. Y Bueno, al mismo tiempo, Noemí, cognitivamente tenemos que analizar cognitivamente, analizamos un problema. Alguien me está subiendo el muro, o está tratando de entrar en el muro para tratar de entrar en la casa, para tratar de robar la casa, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues igual voy a tener que coger un pastor alemán, un perro pastor alemán. Sí, Ponerle ahí un pastor alemán. Yo tengo amigos de Sudáfrica y en Sudáfrica esto ocurre muy, muy a menudo, en el cual saltan el muro y entran en las casas, pero dentro de cierta cultura sudafricana, sobre todo de los Zulus, etc., el perro tiene un estatus en el mundo de los espíritus que ellos creen, etcétera, etcétera, y sobre todo si el perro es de un color en particular. No recuerdo exactamente si es negro o blanco, no lo sé. Igual es blanco. Entonces, pongamos que es blanco. Entonces, hay un montón de perros blancos en las casas precisamente porque los bandidos que entran, pues en sus supersticiones, si ven un perro y es de un tipo color, etcétera, creen que esa casa le va a dar mala suerte. Entonces, bueno, pues yo no soy supersticioso, pero si el bandido sí es, pues entre perro negro y blanco, pues me compro un perro blanco. No porque yo sea supersticioso, pero él sí. Entonces, igual, dentro del punto de vista analítico, ya no es visceral, ya no es pasional. Ya dice, espera un momentito, o sea, me están entrando por aquí, pues pues voy a poner un perro. Voy a poner un pastor alemán que ladre, que ladre cuando vayan entrando ahí y no sé, o sea, que es que también, que eso no, una cosa no quita la otra. Perdón, te corté de Noemi. Abre el micrófono, te corté. El último sí. Bueno, y eso, justamente hemos estado levantando el muro más alto, todo eso, ¿no? Pero claro, los bandidos no dejan de molestarnos, ¿vio? Entonces, oramos y le pedimos a Dios también la seguridad, porque dice que ¿cómo es? El que cuida la casa, el ejército de ángeles que nos vemos nosotros, ¿no? Sí, pero gracias a Dios tenemos que tener la seguridad en él. Y también está buena la idea de un perro. Sí, le llamas Gabriel al perro. Llámale Gabriel. ¿Cómo? Gabriel, y le llamas Gabriel al perro. Te compras un pastor alemán, le llamas Gabriel y dice, ¿quién te está cuidando la casa? Dios, porque Dios en su creación ha hecho también a los perros. Entonces es la parte de la creación y le puedes llamar Gabriel, sí. como el arcángel. Muy bien. Gracias por la participación y por la paciencia. No, muchísimas gracias, Noemí. Muchísimas gracias a todos por haber estado allá hoy. Y bueno, lo dicho, el perfecto amor, el Señor nos ha dado el espíritu de miedo, sino de poder, de amor y una mente sana. ¿Okay? Ese es el espíritu que nos ha dado. Vivamos en ese espíritu. Recordemos que una vez que quitamos al mayor de los Goliaths, al mayor de los gigantes, que es el miedo a la muerte, tanto nuestra como de nuestros seres queridos, desde ahí ya hemos quitado la cabeza del poder del imperio del miedo. ¿Okay? Y desde ahí empezamos luego a filtrar el resto de los pequeños miedos que vayamos teniendo, pero ya habiendo quitado la cabeza principal, que es ese miedo a la muerte. ¿Okay? Muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana que tenemos. Ya aprovecho para anunciar, misma hora evidentemente, mismo enlace de Zoom, y es el app de la genética y el cerebro límbico. ¿Ok? La próxima semana nos vemos. Bendiciones a todos. Chao, chao.